que los bufones pues les hacía reír, les hacía sonreír. ¿Y qué pasaba? Pues había de ser como el efecto placebo de que se olvidaban un poco de sus enfermedades y decían que, bueno, pues que sanaban. Realmente lo que hacían, pues sí, te entretenían y por lo menos si te dolía un pie en ese momento, pues dejaba de dolerte el pie, con lo cual ya íbamos un poco adelantados. En eso del humor, un poco ya más a lo que iba a comentar yo hoy, en eso del humor, realmente es una actitud ante la vida, ¿no? Es decir, no dices voy a hacer humor, no. Es una actitud ante la vida y lo que ocurre en esa actitud ante la vida, pues es que hay gente que a lo mejor, por ejemplo, tiene que pagar un impuesto, joder, y se vuelve loca y dice, joder, tengo que pagar un impuesto, no sé qué. Y te dices, pero si te vas a morir, ¿tú conoces a alguien que se haya muerto por no pagar un impuesto? No, pues vas a ser tú, idiota. Tranquilízate. Entonces, es una actitud ante la vida, que además en la vida todo es un 50%, ¿no? Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser gordo, puede ser delgado, puede ser alegre y puede ser triste. Joder, pues de ese 50% coge este que es más entretenido. Hay una diferencia entre hacer humor y crear humor, ¿no? Es decir, el crear humor, para crear humor, es decir, artículos de humor que periódicamente vas escribiendo, como hago yo en el blog o en los libros que escribo, te tienes que encontrar bien contigo mismo, porque si yo me encuentro triste, pues no puedo crear humor porque no tengo el punto de alegría. Para escribir humor, crear humor, necesitas estar alegre. Aunque tengas tus problemas como tenemos todos, pero son problemas que eran un poco lo que decía antes, que hay que relativizar. Es decir, nadie se muere por no pagar un impuesto o porque te pongan una multa. Pasa que la gente vive muy obsesionada, y entonces vive obsesionada, estresada, y entonces pues pierde un poco la alegría. El hacer humor es distinto. Por ejemplo, imaginaros un monologuista que, aunque esté triste, es el mismo monólogo, y entonces, aunque estés triste, pues como es un monólogo de 10, 5 o 15 minutos, aunque estés triste, está lo mismo porque vas a decir lo mismo siempre. O una obra de teatro. Un actor cómico no tiene tanto problema porque representa una obra de teatro y la representa aquí, la representa allí, y aunque ese día esté tristísimo, bueno, es cierto que cuando llegan al escenario se transforman y entonces tienes que repetir lo mismo. El crear humor, es decir, el hacer un artículo a la semana o dos o al mes en plan de tono humorístico, pues tienes que estar contento pese a esos problemas que hay. Y de hecho hay temporadas que, pues bueno, como nos pasa a todos, que estás así más tristón y escribes un artículo de humor y dices tú, pues no me da. ¿Qué ocurre también con el humor? Con el humor ocurre que tú escribes un artículo y es una cosa curiosa, porque a mí siempre se me ocurre el principio y el final, que es una gran ventaja porque lo peor es decir, joder, ¿cómo termino esto, no? Entonces esto del humor pues es como un proceso mental. Tú escribes, o sea, tú lo piensas, dices, esta es la primera idea, este es el final, y después como así, digamos en plan bruto, lo del medio ya se rellenará, ya saldrán ideas. Y de hecho salen ideas, ¿no? Porque lo peor que hay en esto del humor y en general el escribir es el obsesionarse con una idea. Esto es como cuando uno de vosotros pues le quiere decir a un amigo una cosa, ¿no? Y en ese momento se olvida. Te puedes pasar 200 años que no te viene lo que quieres decirle. Pero sin embargo, a las 8 horas vas a tu casa, abres la nevera, y ya me dirás que tiene que ver la nevera con tu amigo, y de repente dices, oh, era esto. Pues esto en el humor también ocurre igual, ¿no? Tú tienes una idea, todo es un proceso mental, y realmente cuando escribes, realmente transcribes. Porque yo incluso pongo la primera frase, sé textualmente cómo empiezo la primera frase. Y a partir de ahí ya tengo esa idea. Y después ocurre una cosa curiosa, que tú estás escribiendo una cosa de humor, porque te hace gracia, y de repente hay como un tío que está ahí arriba, que te dice cosas que te dices, ¡qué estupidez! Y te ríes solo. A mí me ha pasado de reírme solo, pero de llorar, te lo juro, de llorar y no ver el teclado. Porque son cosas que es como otra persona que te dice pues una idea que tienes. Y pues al final pues terminas el artículo y lo publicas. Esto es muy curioso porque yo cuando empecé a escribir, yo empecé muy joven, a los 12 años,
Bueno, yo tenía un profesor que era un vago de narices. El tío no pegaba clavo. Daba literatura, pero cada día que había una clase decía tema libre. Y todos, tema libre. Al día siguiente esperábamos la clase de literatura y decía que lean los 10 primeros. Adiós clase. Todos a leer. Y yo no sé por qué le gustaba lo que yo hacía. Y entonces bueno, claro, un día había clase de literatura, que aprendíamos algo, y ya al día siguiente, tema libre. El tío se ponía así, con sus cosas y tal, y entonces siempre decía, bueno, que salga toda esta fila y guisante, ¿no? Era así como, ya lo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, yo tenía 12 años, entonces en aquella época había las tarimas estas, y claro, yo me sentía premio Nobel, ¿no? Que decían, joder, eran todos y guisante. Yo decía, joder, ese tío, yo debo de escribir que alucina todo el personal. Entonces ahí me fui empezando así con esto de escribir. Después dejé de escribir, estudié Derecho en Santiago, pero ya estaba metido en revistas, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo una época, pues desde los 18 hasta los 20, que escribía mucha poesía, ¿no? Entonces la poesía era, pues siempre, la tristeza, el desamor, la angustia. Yo me pasaba hasta las 4 de la mañana llorando. Unos dramas horrorosos. Y entonces me decían mis amigos, joder, Guisante, pero tú que siempre te ríes, pero aquí, ¿por qué andas con esto de la poesía? Y un día dije, es verdad, ¿qué hago yo con esta historia que me estoy amargando la vida, que si el desamor, que si el abandono? Y le di una patada a la poesía y dije, me haga otro. Y empecé a escribir pues cosas de humor. Y resulta que, por lo que sea, me empezaron a contratar periódicos porque, como la gente está harta de pues que si sube el IBEX, si baja el IBEX, si la crisis, si no la crisis, y no sé qué, pues decían, hombre, mira, ese tío que escribe estas cosas tan raras, pues por lo menos nos echamos una risa. Siempre cuando queráis me interrumpís y me preguntáis. Pues yo pierdo el hilo igual, ¿eh? O sea, aunque me preguntáis pierdo el hilo, y si no me preguntáis pierdo el hilo igual. Siempre se ha dicho, y bueno, y tiene una cosa curiosa esto del humor, que yo siempre escribí cosas de humor y yo siempre pensaba, claro, pues si me río yo y somos 7.000 millones, pues malo será que no habrá otro que se ríe. Entonces tú lo escribías y no le dabas mayor importancia. Hasta que un día recibí 4 correos electrónicos en los que eran unas personas que no sé si exactamente el problema, no me lo explicaba, sino que me decían que, bueno, que se habían encontrado mal, igual no sé si era un divorcio o una depresión o algo así. Y me decían que el único momento de felicidad en su vida en ese momento era entrar en mi blog y a ver si había escrito algo. Claro, a mí eso me impresionó mucho porque mi idea siempre fue, oye, yo escribo, te ríes o no te ríes, pero ahí se acabó, no buscaba nada más. Sin embargo, eso me creó responsabilidad porque nunca había pensado que pudieras hacer un bien a una persona. Es decir, que estuviera triste y que en ese momento pues, se olvidara de sus problemas, de sus cosas, y esos 5 o 10 minutos leyendo algo se entretuviera, ¿no? Entonces me creó, por una parte, una alegría pensar que puedes ayudar a alguien, porque yo creo que en la vida lo más importante es poder ayudar a alguien en lo que puedas. Pero también, por otra parte, mucha responsabilidad, pues decía, joder, es que no puedo dejar de escribir, porque era como si fuera médico, tengo aquí unos pacientes, tengo que atenderlos. No les voy a dar una pastilla, pero les voy a dar un artículo. También siempre se ha hablado mucho sobre si es más fácil hacer reír o hacer llorar, ¿no? Vamos a ver, la gente está más predispuesta a reír que a llorar. Estás más predispuesto porque, digamos, vivimos en una sociedad que es demasiado dura y que los sentimientos somos tan insensibles que para hacer llorar o te pegan o no lloras, pero escribiendo es más complicado. Lo que sí ocurre es que a la hora de escribir, o por ejemplo, sobre todo en una representación de teatro o cortometrajes que he hecho, no sabes las teclas que tocar. Es decir, si yo quiero hacer un drama, digo, bueno, pues cojo una pareja que tiene un niño, el niño se pierde, no encuentran al niño, una angustia, no sé qué, y al final la gente llora.
Pero en el humor no puedes decir, pues la gente tropieza y se cae. Porque a unos les hace gracia y a otros no. O sea, el otro lo tienes como bastante claro. Y en el humor, pues no es así. Porque dices, bueno, pues yo escribo que eso, que un tío patina y se cae, y a algunos le hace gracia y otros dicen, qué estupidez. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente cuando escribes humor, tú lo escribes para ti. Y dices, si a mí me gusta, lo que decía antes, otra gente pues le gustará. Y lo que sí ocurre es que también el humor es un arma letal. Yo creo que una de las armas que tiene el ser humano más fuertes es el humor aplicado, digamos, a la sonrisa, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, estás en una empresa y por lo que sea, pues tu jefe te llama la atención por no sé qué, te vas a tu despacho y entonces él te explica, ¿no? Y tú pues estás así como estoy yo así, ¿no? Y entonces el tío está hecho polvo porque dices que este está por encima de mí, pero no le puedo decir nada, porque el humor en el fondo no es mi caso, pero es como una especie de nivel cultural, ¿no? Estás por encima de, porque te ríes de la situación. Y si a ti una persona pues te dice, oye, has hecho mal esto, tal, tal, y tú sueltas una sonrisilla, en el fondo estás pensando, mira, y tú, si te cuento lo que has hecho tú, bueno, no, escribo 8 libros. Entonces es un arma muy letal y que está al alcance de todos. Se puede utilizar en cualquier momento. A la hora del humor, yo lo mío es humor literario, también hice humor gráfico, pero yo como no sabía dibujar, pues con un amigo, yo le ponía la estupidez y él ponía el dibujo, ¿no? Y me lo pasaba bien, la verdad. Me daba pena no saber dibujar, porque podías hacer más cosas, pero bueno, hice a medias con varios, porque en La Voz de Galicia yo coordinaba un suplemento que era de humor, conocía prácticamente a todos los humoristas y pues algunos coincides más de coco, le decías, oye mira, hacemos chistes entre los dos, venga, hacemos chistes, después los publicábamos. Y hay temas que realmente no se deben de tratar, ¿no? El humor, como todo, tiene un límite. Es decir, a mí no se me ocurriría pues en la vida, pues no sé, hacer un chiste sobre un pederasta, ¿por qué no? O sobre una violación, tal. Pero hay gente que sí. O sea, hay gente que, yo no sé qué cabeza tienen estos, pero dicen, pues oye, pues yo voy a hacer un chiste o una cosa de esto. Personalmente ya ni se me ocurre el escribir una cosa que tenga relación con eso porque me parece fuera de lugar. Y lo que sí os voy a leer, este es el último libro, y después me gustaría que me preguntarais cosas, porque no se trata tanto de que yo hable, sino que las dudas o cosas que se os ocurran. Yo sí te quiero preguntar, cuando tú me digas, yo te pregunto. Tú pregunta cuando quieras. Yo cuando quiera. Mira, yo tengo una pregunta que muchas veces en España hay una moda de monologuistas, que hay programas en televisión, de hecho, con mucha audiencia, y ha crecido mucho ese humor que creo que viene mucho del Reino Unido, de los Estados Unidos, de aquí al lado de los Estados Juntitos de América, donde una persona sola y a base de su palabra, sin ningún tipo de nada más, ese es el monólogo, hace reír a la gente y hace... Tú como guionista de humor, ¿es difícil hacer ese tipo de trabajo? De monólogos. De monólogos, sí. Vamos a ver, los monólogos vienen por una razón. Los monólogos vienen porque son las compañías teatrales, mantener una compañía teatral estable con unos sueldos y tal, hoy por hoy es inviable. Entonces muchos actores se han reconvertido en monologuistas, porque eres tú solo y un escenario. ¿Qué ocurre en eso? Yo, por ejemplo, he hecho monólogos durante 2 años en la radio. El monólogo, cuando es en un teatro, hay otros factores que es la presencia de la persona. Hay gente que, yo no sé por qué, te hace gracia solamente verla, ¿no? Yo en España hay unos cómicos que se llaman Femino y Cansado, que no sé si os suena, que yo los veo y ya me río. Entonces, yo he visto monólogos muy malos, o sea, como textos, que son malísimos. Pero es que el tío, por lo que sea, pues lo eleva a 20.000. Después, sí. ¿Has escuchado Gila?
Sí, sí, claro. ¿Él lo escribía o se le escribía? Pues la verdad no lo sé, pero yo me